En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. La semana pasada propusimos un tema interesantísimo y nuevo, la adaptación paradójica a la violencia doméstica. Y para discutir ese tema, como siempre, me encuentro con mi amigo y hermano. Erwin, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido hermano. Gracias por tu saludo. Como siempre. Deseoso de este tema. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, realmente. Y ahora hablábamos previos micrófonos, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas prácticas o conceptos prácticos de la escritura podríamos vincular con la violencia, ¿verdad? Sí. Así que prepárense, vienen temas buenos más adelante. Y hablábamos que ya llevamos 172 temas, mi hermano. 172. Y hay muchísimo todavía por reflexionar. Muchísimo, muchísimo. De una idea que comenzó en plena pandemia, de que qué hacemos para justificar el salario y el tiempo. Bueno, un podcast y bueno, gracias a Dios creo que ha sido de mucha utilidad. Hay muchas personas maltratadas, ¿verdad?, que no denuncian a su maltratador por dependencia económica, porque no tienen dónde ir. Así de simple, ¿verdad? Ahora, muchas víctimas, y ojo con esto, autosuficientes económicamente, es decir, pueden agarrar sus cosas e irse y vivir tranquilamente por su economía, continúan en el contexto de convivencia de pareja donde están siendo maltratados. Es decir, con toda la posibilidad de salir, no salen. Inclusive se da el caso de quienes denuncian ante las autoridades judiciales y luego dichas denuncias son retiradas por las mismas víctimas antes que inicie el correspondiente procedimiento legal. Esas son situaciones que se dan. Inclusive estudios que hemos revisado revelan que esta anomalía, por decirlo de alguna manera, se presenta en el 63.5% de los casos denunciados. Imagínate. Entonces, claro que es bueno observar qué sucede. Por eso es que nos metimos en ese tema. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por ¿verdad? qué no salen? ¿Por qué quitan la denuncia? Exacto. Entre otras muchas variantes. Entendamos algo que hemos mencionado ya pues bastante, ¿verdad? Que la violencia relacional normalizada desarrolla varios procesos psicológicos en la víctima. Sí. ¿Ven? Ya es normal la violencia, hay una forma de pensar, hay un proceso psicológico en la víctima, ¿verdad? Y permíteme que acote, proceso psicológico nos referimos a esas maneras de tratar una situación, de responder con nuestro sistema de pensamiento, de valores, toda esa conceptualización de lo que está sucediendo, cómo nosotros procesamos la información. Quiero decir, nos referimos a esto cuando hablamos de procesos psicológicos en la víctima que van a ser alterados de alguna manera, van afectados por una situación de extrema violencia normalizada. Correcto. ¿Cómo entiendo y cómo respondo a la vida? Sí. Muy bien. Entonces, lo más detectado de estos procesos, ¿verdad? De estos procesos, sí, ¿verdad? Sí. De cómo la víctima responde. Sí, claro. Encontramos la depresión, diferentes formas de ansiedad, inclusive el trastorno de estrés postraumático es uno de los más notables. Ahora, seguimos con la pregunta. Y esa es muy puntual. ¿Por qué la parte maltratada permanece en una relación de abuso durante años, sufriendo consecuencias adversas y traumáticas de la violencia ejercida por su pareja? Sí. La pregunta, ¿por qué siguen ahí? Sí. Y esto es un medio de trabajo, de investigaciones. Al menos se ha avanzado, ¿verdad? Se han identificado de 3 causas. Al menos ponemos. Esto que vamos a mencionar no es un invento nuestro, ¿verdad? Sí. Tiene un fundamento. Claro, un respaldo de investigación. De investigación seria. Sí, ¿verdad? Buena la aclaración. Una de las causas es un estado paralizante generado y mantenido por el miedo. Miedo. Que eso es, el miedo paraliza, el miedo es como una anestesia, que evidentemente es un proceso de protección natural. Correcto. Pero el problema es cuando es continuado. Entonces ya la vida, en realidad, completa, se mantiene en un estado de parálisis, ¿no? 2, la percepción
por la víctima de ausencia de vías de escape o soluciones a sus problemas. Entonces, una cuestión es parálisis por el miedo, otra es la percepción que la víctima tiene. Es decir, ya no tengo soluciones, por más que haga nada va a cambiar, esto me tocó, etcétera. Esto es una segunda causa. Y una tercera es por la carencia de recursos alternativos, llamémosle redes de apoyo, que pudieran apoyar eficazmente a la víctima y a sus hijos. Entonces son tres aspectos puntuales que se han identificado para que se mantenga entonces una persona por años en una relación de maltrato. Qué interesante que todo es sostenido, es decir, que son cosas normales, útiles como el miedo, porque el miedo viene por un momento, actúa y se va. Y es necesario que tengamos miedo y no voy a hacer esto pero se va. El asunto es que es permanente. Exacto. Ese es uno de los agravantes, la resignación, como hablamos en el podcast anterior también. Bueno, como decía Pablo, enójense. Ajá, pero no pequen. Exacto, y no mantengan su enojo. Exactamente. Claro que el enojo es necesarísimo, y lo hemos hablado muchísimo, hemos visto el enojo en nuestro Señor Jesucristo, que buscaba justamente ser aplicado para dejar las cosas mejores que como estaban. Exacto. Pero el enojo mantenido es lo que lleva a resentimiento, a implosión, a odios, amarguras. Como por ahí leía que las emociones son buenos visitantes, pero malos inquilinos. Sí. Tienen que venir, cumplir e irse. Exactamente. Ahora, perdón que insista. Sí. De nuevo. Dale. Hay casos donde víctimas sí cuentan con vías de escape, cuentan con recursos materiales propios y aún así continúan en esta relación de abuso. Sí. Estos casos, a ver, quizá la minoría, ¿verdad? Pero no están paralizados por el miedo, cuentan con dinámicas sociales, dinámicas laborales saludables, incluso, bien, tienen éxito en otras áreas de sus vidas, pero parecen incapaces de renunciar a su agresor y mucho menos impensable separarse de él. Qué interesante. Volvemos. ¿Por qué? Hermano, estás complicando la situación, mi hermano. Yo te tiro a vos el chicharrón. Oye, dejémoslo así. Cerramos entonces. Bueno, es que esta situación expone una reacción paradójica, ¿verdad? Que es una palabrita donde cada vez hay un vínculo más fuerte con su agresor. Por eso es la paradoja. Conforme el maltrato, hay un vínculo más fuerte, ¿no? Es una reacción paradójica, como vos dijiste. Exacto. Asumiendo las excusas que presenta, o sea, el victimario, en cada episodio de violencia y aceptando sus estados de remordimiento cada vez más frecuentes. Entonces hay podría decir, como una manera de afiliación con aquellas excusas, con aquellas racionalizaciones que el victimario presenta para justificar sus maltratos, y cada vez más la víctima se la cree, es lo que queremos decir. Ahora, te hago una pregunta, así puntualmente. ¿Qué componentes relacionales refuerzan esta paradoja relacional? ¿Por qué se da esto? Sí, pues definitivamente la presencia de un desequilibrio de poder y la intermitencia en el tratamiento bueno o malo que recibe la víctima. O sea, tu pregunta es, ¿qué componente refuerza? Pues yo creo que en esa situación no hay nada más que refuerce ese estado paradójico que esta relación de algo bueno y algo malo. Desequilibrio. Exactamente. Y eso es lo que habla también el ciclo de la violencia. Empieza los puntos totalmente disfuncionales y que terminan con uno, entre comillas, funcional, que es el aparente remordimiento, el que para compensarte te traigo tal cosa, vamos a pasear tal cosa, pasamos un momento espectacular. Entonces, ese agridulce, es lo que mantiene a una persona deseosa de estar consumiendo ese producto. Hablamos entonces de una conducta de docilidad disfuncional. Bueno, es decir, una excelente frase esa. Hay un claro llamado a una docilidad, a ver, en el caso de los personas que son creyentes, ¿verdad? Una docilidad bíblica voluntaria, ¿verdad? Donde la esposa asume un rol al reconocer en Cristo a su esposo, ¿verdad? Pero una docilidad para su propio crecimiento, protección, validación, cuidado, ¿verdad? Y aquí cabe destacar que nunca el amor tiene que ver con el maltrato, ¿verdad? No estamos confundiendo las cosas, ¿verdad? Pablo lo menciona varias veces. Por ejemplo, habla en Efesios de que la esposa debe someterse a su propio esposo como el Señor, entendiendo correctamente el pasaje, ¿verdad? No tergiversando todo esto.
También Pablo escribe en Corintios, ¿verdad? Que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. 1 Corintios 13, versículo 5. Entonces, no tiene que ver con comportarse con rudeza. Ese desequilibrio, esa disfuncionalidad es lo que complica esta paradoja. Sí, exacto. El desequilibrio en no mantener, voy a utilizar la reflexión que diste, no mantener el sentido de protección, de validación y de cuidado, sino es alternar la desvalorización con la validación, el maltrato con el cuidado, la desprotección con la protección. Ese desequilibrio, esa falta de objetividad, que vamos, cada uno de nosotros no actuamos de una manera perfecta en la protección, validación y cuidado, pero la procuramos constantemente. Exactamente. Estamos hablando de polos opuestos en una relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una desvalidación muy aguda, la víctima espera de alguna manera interiormente que de la misma fuente venga la validación. Y en eso puede pasar mucho tiempo. Y así con la desprotección, protección, etc. Ese estado de estar esperando esos sentidos necesarios de validación, protección, eso es lo que hace que la víctima se mantenga con una, vamos a decir, una falsa esperanza de parte de su victimario. Eso que decís es súper importante y pensaba mientras hablabas, dijiste falta de objetividad. Es decir, la víctima entonces no tiene un criterio objetivo, entonces recibe un abuso fuerte, un golpe, gritos, un menosprecio, un maltrato emocional, pero después la lleva a comer a su restaurante favorito. Exacto. Y luego vuelven y a los 2 días la golpea, pero después le da un regalo, o hace cosas que la hacen sentir validada. Exacto. Eso es muy complicado en una víctima que está en esta condición, ¿verdad? Viviendo en esa profunda ambivalencia. Sí. Por eso no se va. Y una cosa más, yo creo, pensando en voz alta, que eso estimula el control en el victimario. Porque entonces voy a hablar como si hablara un abusador. La puedo golpear, después la llevo a comer. Exacto. Puedo abusar de ella en otra manera, después vamos de vacaciones. Ese es el punto. Es muy complicado. Excelente. Toda esta paradoja de por qué no se va una víctima en esas condiciones. Y vieras que yo he visto, seguramente vos también, muchas películas, ¿verdad? Pero donde marcan esto que estamos hablando. Por ejemplo, en un caso específico de que detienen a una persona en una situación, lo llevan a una sala de interrogatorio y está el típico cuadro de 2 policías que previamente se ponen de acuerdo. El primero entra siendo un déspota, golpeando, amenazando, como tratando de que da la sensación de que está perdiendo absolutamente el control por la ira. Y claro, la persona se siente absolutamente desprotegida. Claro. Inmediatamente entra un segundo oficial donde cumple el papel de protección, como de afiliación, y por supuesto lo que logra en esto es ese vínculo traumático con el policía, pongo comillas, bueno, que es toda una estrategia, para de allí poderle sacar una confesión. Exacto. Entonces, el asunto es que estamos hablando que no son 2 policías, sino una sola persona en el ámbito de la violencia doméstica, que cumple esos 2 roles. Sí, y esas dinámicas son muy complicadas porque aparte de la manipulación y el control, al menos un caso que me estoy acordando en este momento, eso puede suceder, al menos de lo que yo he visto, en cuestión de minutos, el acto bueno y el acto malo, por decirlo así, ¿verdad? Por usar frases sencillas, en 1 minuto o en 3 días. Y siempre, me acuerdo las palabras de la víctima, yo estaba simplemente esperando a ver qué pasaba. Entonces, está en esa ansiedad, en esa zozobra, en esa expectativa de qué va a pasar, ¿verdad? Y si la persona tiene, como dijiste, los recursos materiales o las redes para poder salir de la situación, pero queda en interior, ¿y si me voy y cambia? ¿Y si me voy y porque ya ha habido un historial? Ahora, por supuesto, bendito sea el Señor si hay un cambio o un proceso de cambio, por supuesto, pero entendamos que estamos hablando dentro de una intención de no cambio, de una estrategia de ciertos cambios, pero para poder mantener aprisionada a la persona emocionalmente. Totalmente. Es un tipo secuestro
verbal, emocional, qué sé yo, Sí. está ahí y no sale. Exactamente. Teniendo las puertas de la prisión abiertas, no sale. Sí. Ahora, para seguir entonces en esta misma línea de esta paradoja, mantener un estado relacional así causa un daño tremendo. Claro. Muy profundo. La víctima. Para los hijos, todos los implicados. Todos los implicados. Porque ven esa ambivalencia. Exacto. La víctima va a aprender entonces a ignorar sus propias necesidades, va a estar hipervigilante de actitudes impredecibles, lo que decíamos anteriormente, va a estar a la expectativa, a ver qué va a pasar hoy, ¿verdad? Con el agresor. Sí, sí, y por supuesto también una serie de modificaciones cognitivas, su forma de razonar, la solución de los problemas, la organización de su entorno, todo eso se verá afectado. Claro. Como estás diciendo, sí, por estar tan hipervigilante, ¿verdad? Porque la persona es impredecible, deja de atender a sus propias necesidades. Y eso es algo importante de poder puntualizar. ¿Podría explicarse esta adaptación paradójica a la violencia doméstica como una adaptación del síndrome de Estocolmo aplicado a un entorno doméstico? Exacto. Una especie de adaptación, ya vamos a ver unos matices, pero esta adaptación es como un mecanismo para amortiguar o evitar el gran grado de estrés que se vive relacionalmente. O sea, se vive con una tensión tal que hay una medida, llamémosle, de protección innata, que es vincularse con el agresor. Estar de acuerdo con todo lo que diga. Para que yo esté bien. Exactamente, para que uno explote. Claro. Y hablamos de un tipo de secuestro entonces. Anteriormente mencionamos, es un secuestro verbal, emocional, circunstancial. Sí. Y hay una íntima relación con el síndrome de Estocolmo, como vos decías anteriormente. Sí. Bueno, y hay una evolución o un desarrollo a la adaptación paradójica a la violencia doméstica que podemos hablarlo en unas fases específicas, ¿verdad? Podríamos en este programa hablar de la primera fase. Okay. Me parece que hablaremos de 4 fases. Ajá, 4. Entonces, la primera fase es lo que se llama la fase desencadenante. Okay. Entiéndase entonces que vamos a hablar que la adaptación paradójica, es decir, ese vincularse con un victimario, es un proceso, no viene de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, vamos por fases. La primera, repito, es la fase desencadenante. Cuando hablamos de la fase desencadenante, hablamos de una fase que inicia luego de que la víctima recibe la primera expresión de violencia física. Bien. Y física específicamente. Física puntualmente, porque, y lo hemos hablado en otros podcasts, muy probablemente, para no decir siempre, la violencia física viene precedida por la violencia psicológica. Exacto. Entonces, vamos a puntualizar acá una expresión de violencia física, Okay. ¿bien? Por parte de su pareja, y esto a pesar de que pudo haberse dado una violencia anterior, como ya mencionamos anteriormente. La violencia física va a ser el elemento disparador, el detonante clave para iniciar un proceso de adaptación paradójica. ¿Por qué? Porque si nuestra amistad, que tenemos no sé cuántos años de conocernos, ¿verdad? Hablamos de que nuestras hijas menores se criaron desde chiquititas, ¿verdad? Correcto. Tenemos videos que lo prueban cuando cantaban juntas. Espero que no nos escuchen, ¿verdad? De muchísimos años de poder conversar y hemos tenido buenos momentos y compartido un montón. Pero el día en que uno de los dos cruce la línea del respeto y agreda físicamente al otro, probablemente nuestra relación termina. Claro, o por lo menos se reestructura. Se reestructura un distanciamiento abismal. Sí. Bueno, en ciertas mejengas por ahí tenemos que matizar un poquito. En la cancha todo se vale. Pero la violencia física es el detonador para que empiece este proceso de adaptación paradójica, porque a pesar de la violencia, la falta de respeto, del abuso, permanezco. Y eso es lo que es complicado. Importante. Perdona que insistan, nada más para que nos quede claro. Si hablamos de una adaptación paradójica, tiene que ser consecuencia de un primer acto vital que es violencia física. O sea, si no hay violencia física, no podríamos hablar por lo menos de esta circunstancia. Correcto. Y esto, nada más lo tiro para una red de apoyo, porque si a lo largo del programa vemos características en una víctima que tengan que ver con la adaptación paradójica, significa que ha habido violencia física ya en esa relación, aun cuando la persona lo niegue. Entonces, este dato es importante. Precedido por violencia psicológica. Es correcto. O sea, que cuando nos demos cuenta de esas características, no es que está empezando, es que hace tiempo empezó. Exactamente, exacto. Y recordemos que la violencia física es un daño no accidental, ¿verdad?
mediada por la fuerza física o algún tipo de objeto que va a provocar pues serias lesiones en el cuerpo de una víctima. Y es una forma definitiva de control e intimidación por medio del miedo. Que paraliza. Que paraliza, correcto. Exacto. Ahora, y yo creo que aquí tenemos que ser muy puntuales en esta fase de desencadenante, de que el maltrato físico, y aquí puntualizamos mucho el maltrato físico, rompe el espacio de seguridad y confianza, que ha sido donde se ha construido la base de una relación afectiva, una relación pues, con otra persona. Luego del golpe, los límites de seguridad y peligro se entremezclan y confunden. Sí. Es decir, la persona después de que ha sido abusada físicamente, ¿verdad? No hay límites, no hay seguridad y se mezclan el estar seguro con el estar en peligro. Exacto. El decir, bueno, estoy en paz, no estoy en paz, cambia, claro. etcétera. Y es bastante complejo lo que implica un golpe. Es que me parece que podemos estar de acuerdo, mi hermano. Por supuesto, no vamos a tener una jerarquía de los diferentes tipos de violencia, pero sí lo que provocan. Y desde el noviazgo puede haber violencia verbal. Ajá. Muy bien. Pero vamos a ver que si fuese una novia, ¿no? Va a estar diciendo, bueno, es que es el carácter fuerte y es porque él es así, ¿no? Y de alguna manera se convive con esto. No estamos diciendo que esto merece una adaptación. Simplemente que la relación continúa, es lo que quiero decir. Pero definitivamente cuando hay un golpe, cuando hay una mano que se levanta y descarga sobre la novia o la esposa ya, esto marca, como estás diciendo, una destrucción de los diques o de los muros de seguridad y confianza. Es decir, podría permitirme sostener de que los niveles de seguridad y confianza de alguna manera se pueden mantener dentro de una violencia verbal, de alguna manera. Pero cuando viene el golpe, las circunstancias son totalmente diferentes. Ya hay lo que hemos llamado un punto de inflexión. Sí, porque es que, a ver, y no quiero justificar de ninguna manera, jamás, pero dentro de la violencia verbal, en un noviazgo, tomando tu ejemplo, podríamos pensar en que pudiera haber una simetría de que digo, me dice entonces, y no es normalizado, es decir, no es parte de la relación. Entonces, entiendo lo que decís cuando que es más manejable. Claro, ¿verdad? claro. Pero en el momento en que haya una agresión física, sí, ¿verdad? Por más fuerte que sea la mujer, y tomando la mayoría de ejemplos, ¿verdad? El modelo que usualmente el hombre es el agresor y la víctima es la mujer, 90% de los casos en Costa Rica, ¿verdad? Ya hay una asimetría. Por más fuerte que sea la mujer, por más grande que sea, por más músculo que tenga, hay una asimetría física. Entonces ya entramos dentro de un estado de cero seguridad, cero tranquilidad, y no puedo estar aquí. Sin embargo, permanece. Sí. Exacto. Bueno, y por eso es que se habla de una fase desencadenante. ¿Qué desencadena? El golpe. El golpe. ¿Cuál es el elemento desencadenante? El golpe. Entonces, en esta fase inicial, luego del maltrato físico del golpe, los niveles de ansiedad e ira en la víctima, o sea, no en el victimario, en la víctima, se incrementan por un sentido de pérdida. Algo dejó de ser, ¿verdad?, en la relación. Porque recordemos que parte de la funcionabilidad de la emoción del enojo es asegurar un vínculo. Por ejemplo, de niño nosotros llorábamos cuando se nos arrebataba algo, cuando estábamos tal vez alimentándonos y de alguna manera nos quitaban esa fuente de alimento. La emoción que surge es el enojo, la ira, ¿verdad? Y la ira, para que sea una expresión bien evidente, para poder alcanzar un tipo de reacción en la otra persona, para nosotros poder recuperar lo que hemos perdido. Por eso es que hablamos de que los niveles de ira de la víctima se van a incrementar un montón, porque es innato. Entonces, esto es también un punto importante, observable en una víctima, su nivel de ira, de enojo, ¿verdad? No solamente de miedo y de dolor, sino también de ira. Y le podemos agregar el ingrediente de la hipervigilancia. Sí. Es decir, una persona altamente iracunda, una persona que está
defendiéndose, procurando lo que vos decías, más el estar siempre vigilante, atenta a lo que pasa, a lo que no pasa, es una situación sumamente complicada. Sí. Y también es algo para notar entonces como red de apoyo. Sí, exacto. Entonces, percibirse incapaz de actuar eficazmente para modificar el entorno y aparte de eso llegar a consolidar el sentimiento de pérdida, creo que favorece el avance de un cuadro depresivo. Sí. Porque soy, y aquí enfatizamos el soy tan incapaz de defenderme. ¿Por qué permito que me golpeen? Wow, sí. Entonces, esa es la primera fase. Después de la violencia psicológica, física, comienza entonces el proceso desencadenante que, como vos decías, desencadena en el golpe. Wow, sí. Pues bueno, son fases tan importantes de hablarlas con calma dentro de los límites de este programa, que dejemos, si te parece, la otra semana las siguientes fases de esta evolución de la adaptación paradójica a la violencia doméstica. Perfecto, me suena excelente. Seguimos entonces la otra semana con la segunda parte de la adaptación paradójica en la violencia doméstica. Claro que sí. Un título que suena complicado, pero que no lo es. Sí, ya lo masticamos. Ya lo masticamos, ahora hay que digerirlo. Exactamente. Ese es el tema. Nos vemos la otra semana entonces. Claro que sí. Gracias a todos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.